Dios los bendiga, hermanos. Vamos a seguir con el estudio en el libro de los Hechos. Hoy vamos a seguir con el capítulo 1 en el versículo 3. Y así dice en el griego original: Hois kai parestesen auton sontameta topatein auton empolois tecmerios di emeron teseraconta optanomenos autos kai legon taperites basileais toudeu. La Reina Valera del 60 lo traduce: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo tenía que padecer, Cristo tenía que morir. Él mismo se estaba profetizado en las Escrituras. En Lucas 24, 36 al 48 les recalca a los apóstoles y dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí todavía los apóstoles lo vieron resucitado y pensaban que veían espíritu, no se la podían creer. Ellos tenían que verlo resucitar de los muertos, como mismo Jesucristo lo había profetizado, como estaba profetizado desde Moisés y en los profetas y en los salmos. Tenían que verlo resucitado para que creyeran que realmente era el Hijo de Dios. En la Gran Comisión todavía dudaban. En Mateo 28, de 17 al 20 dice: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los discípulos dudaban todavía, hermanos. Tenían que verlo vivo para que creyesen que realmente las palabras de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que era el Rey prometido, y todo esto tenía que suceder porque estaba profetizado. Tenía que padecer. En el griego la palabra patein, donde tenía que padecer, él mismo lo profetizó en Mateo 16, 21 al 23. Jesús mismo les anuncia su muerte a los discípulos y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En Lucas 9, 21 al 22 dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí Jesucristo está profetizando su muerte
y su resurrección al tercer día. Aquí la Biblia nos dice que era necesario, tenía que suceder. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y aquí Cristo nuevamente está profetizando su muerte y su resurrección al tercer día. En la transfiguración, cuando se le aparecen Moisés y Elías, dice en Lucas 9, 28 al 31, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aquí en la transfiguración se le aparecen Moisés y Elías hablando de ¿qué? De su partida, de su muerte. Él tenía que morir y que tenía que cumplir al entrar a Jerusalén. Por eso se le aparecen Moisés y Elías. ¿Para qué? Para que se cumplan la ley en Moisés y los profetas con Elías, dándoles palabras de aliento para su entrada a Jerusalén y a la muerte y a partir y a ser recibido arriba por el Padre en el camino de Emaús. En Lucas 24, 25 al 27, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Por todo el Antiguo Testamento nos habla de la muerte del Mesías. Lo vemos en Isaías 53, que tenía que padecer, que tenía que pagar por nuestros pecados. En Mateo 12, 38 al 41, los judíos le piden una señal para saber si él era el Mesías, y dice en Mateo 12, 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así como Dios mandó a Jonás a Nínive a predicar arrepentimiento, y toda la nación de Nínive se arrepintió, aquí Cristo viene al mundo a predicar arrepentimiento, y el mundo no se arrepiente, hermanos. Aquí vemos la analogía que hace nuestro Señor Jesucristo con Jonás, que tenía que pasar 3 días y 3 noches y resucitar al tercer día. Aquí hace la comparación con Nínive, y esta generación la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, mas los judíos y el mundo en la actualidad no se arrepiente de su pecado, y entonces los hombres de Nínive se levantarán en el juicio para condenar a los que no se han arrepentido. Aquí vemos la señal que Jesús les iba a dar a los fariseos y a los escribas. En Salmos 16 nos habla precisamente de esta profecía. En Salmos 16 del 8 al 11 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí David, en el Salmo 16, estaba profetizando que no dejaría su alma en el Seol, porque lo resucitaría de los muertos y lo llevaría al trono de la gloria. En Hechos 2, 22 al 28, en el primer sermón, el apóstol Pedro le recalca esta profecía al pueblo para que se arrepientan, para recalcarles la profecía que había hecho David en el Salmo 16.
En Hechos 2, 22 al 28 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Sigue diciendo, del 29 al 38 del capítulo 2, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El primer sermón de la iglesia, el primer sermón del apóstol Pedro, les recalca la resurrección de Cristo, donde Dios lo resucita y lo sienta a su diestra para hacerlo Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí los judíos se arrepienten y se compungen de corazón y le dicen: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí le recalca la profecía donde Dios levantaría a su Cristo y lo resucitaría al tercer día para hacerlo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que se presentó a los apóstoles para hablarles acerca del reino de Dios. En Lucas 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. El reino de Dios era hasta Juan, y a partir de Jesucristo y de los apóstoles, el reino de Dios es anunciado, hermanos. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan, y Jesucristo y los apóstoles nos vienen predicando y anunciando el reino de Dios. En Marcos 1 del 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo viene a predicarnos el reino de Dios, hermanos, el reino de los cielos que estaba profetizado que vendría una vez que Cristo pisara la tierra. Dice que se presentó durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Ya les había hablado acerca del reino de Dios mientras Él estaba aún con ellos, cuando en su ministerio.
antes de su resurrección ya les había dicho, ya les había predicado del reino de Dios. En Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ellos ya habían escuchado acerca del reino de Dios, pero todavía no lo habían visto resucitado para que se cumpliese realmente toda la escritura. En Mateo 10, del 5 al 15, cuando los envía a predicar, los envía a anunciar el reino de los cielos, y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz se levantará a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesucristo ya les había mandado a predicar acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Ya sabían, ya lo habían escuchado, pero todavía no lo habían visto resucitado. En la misión de los 70, cuando los envía a predicar acerca del reino de Dios, le dice en Lucas 10, 8 al 12: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, la sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Jesucristo ya los había mandado a predicar el reino de Dios. Ya ellos ya sabían que era el reino de Dios, pero todavía no lo habían visto resucitado al tercer día de los muertos. Y aún dice que la gente que no reciba el mensaje, el castigo en el infierno va a ser más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad o aquella casa o aquellas personas que no han recibido y no han aceptado el Evangelio y a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En 1 Corintios 15, del 1 al 8, el mensaje del Evangelio es precisamente llevar a la persona a arrepentirse y hablar de la misma resurrección de Jesucristo. En 1 Corintios 15, 1 al 8, el apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El Evangelio tiene que ser predicado, hermanos, hablando de la resurrección de Jesucristo, donde Cristo murió por nuestros pecados, como estaba escrito en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, y cómo resucitó conforme a las Escrituras, para
anunciar el mensaje completo, hermanos. Por eso los apóstoles tenían que verlo resucitado para anunciar el mensaje completo, donde cuando evangelizamos tenemos que presentar a Jesucristo que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, y así como Él resucitó y está hoy a la diestra de Dios, así nosotros un día el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo nos resucitará nosotros cuando venga por su iglesia. Ese es el mensaje completo del Evangelio. Así tenemos que presentar el Evangelio de Dios. Por eso el Evangelio del reino de Dios, por eso tenían que verlo resucitado, tenían que ver a Jesucristo y Jesucristo enseñarles estas cosas para que creyeran que realmente este es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre reinando conforme a las Escrituras, que tenía que morir, que tenía que padecer y que tenía que resucitar. Este es el mensaje completo, así tenemos que presentar el mensaje nosotros, el mensaje del Evangelio. Este es el Evangelio que os he predicado aquí. El apóstol Pablo nos habla del mensaje completo, presentando la muerte de Jesucristo que murió por nuestros pecados y la resurrección de los muertos y que hoy está reinando en las alturas y que así como resucitó, nos resucitará cuando venga por su iglesia. En Juan 3, del 1 al 6, nos habla de solamente una manera de entrar al reino de Dios. En Juan 3, del 1 al 16, le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí Jesucristo le recalca a Nicodemo que solamente hay una forma de entrar al reino de Dios, y esa forma es nacer de nuevo, hermanos. Para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo es nacer en el espíritu, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros no podemos ver el reino de Dios si primero no nacemos de nuevo, si no nacemos en el Espíritu Santo. Es un reino espiritual, tenemos que nacer de nuevo, como dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del Espíritu, y este nacimiento solamente es una obra de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, que ha muerto por nuestros pecados y resucitado de los muertos. Y el reino de los cielos hoy está abierto para nosotros, hermanos, como dice Lucas 23, 42 al 43, y dijo Dios: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesucristo le está diciendo, cuando iba a ser crucificado, al ladrón que estaba al lado de él en la cruz, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ahí él nació de nuevo, porque ahí él aceptó y creyó que Jesucristo era el Mesías prometido, y creyó que él vendría en su reino. En Juan 1:51 dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. A nosotros se nos abre el reino de los cielos, se abre el cielo, hermanos.
Tenemos la entrada al cielo. Cuando nosotros morimos, automáticamente nuestra alma va al cielo con Jesucristo. Aquí él lo mismo lo está diciendo porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesucristo está en el cielo, nuestra alma automáticamente cuando nosotros morimos se va con Jesucristo, y el reino de los cielos está abierta la puerta para aceptarnos con Él. En la cena del Señor les habló del reino de Dios cuando iba a venir otra vez a tomar la cena del Señor. Esto nos recuerda cuando Cristo padeció, cómo iba a padecer con su sangre y cómo tomó la copa para ver el fruto de su sangre en su muerte. En Lucas 22, 14, 20 dice: cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí empieza el reino de Dios, cuando Jesucristo iba a dar la vida por nosotros, iba a pagar por nuestros pecados con su propia sangre, haciendo memoria cada vez que en la cena del Señor recordamos que Jesucristo dio su sangre para pagar por nuestros pecados, para tomar el fruto de la vid y volverla a tomar cuando venga el reino de Dios, cuando venga Jesucristo por su iglesia, hermanos. En Lucas 11, del 1 al 4, los discípulos le preguntaron que le enseñaran a orar, y Jesucristo les enseñó de esta manera. En Lucas 1 al 4 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí Jesucristo les enseña a orar y les dice que le pidan que venga el reino de Dios, que venga su reino y que se cumpla y que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, porque el reino de los cielos hoy es espiritual, pero un día va a venir el reino físico donde moraremos con Él y donde toda lágrima será borrada y no habrá más lloro, ni llanto, ni más dolor. Y esperamos nosotros, hermanos, ese reino que venga, que se cumpla, que venga por su iglesia para entrar en el reino, porque en esta vida venimos a sufrir, y cuando el reino de Dios se cumpla de manera física, entonces ya no habrá más sufrimiento. Por eso cuando oremos, nos dice Jesús que pidamos que venga el reino para que se cumpla toda la escritura en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hoy nuestro reino es espiritual y tenemos gozo en el espíritu, pero un día el reino va a venir y se va a hacer real, y tendremos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores reinando eternamente con nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos dejas un mensaje de esperanza, porque sabemos que ese reino va a venir, porque sí está escrito, porque así como se cumplió la escritura, que tenías que padecer y tenías que resucitar, hoy tú estás gobernando a la diestra del Padre, reinando
y poniendo todas las cosas en su lugar, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores, porque tú vas a venir por tu iglesia y nos vas a dar ese reino eternamente, Señor, porque allá no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto, porque ahí vas a sanar toda dolencia y limpiarás toda lágrima que en este mundo ha corrido y que corre en los que hemos creído en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos das la vida, porque tú nos das el nuevo nacimiento, porque así te recordamos cada vez que celebramos la cena del Señor, donde estaba profetizado, donde cumpliste toda la escritura que ibas a pagar por nuestros pecados con tu sangre, Señor. Gracias por tu vida. Gracias porque nos das la vida, porque nos haces nacer nuevamente en el Espíritu, Padre Santo. Gracias. Gracias por tu vida, por haber pagado por nuestros pecados en esa cruz. Asimismo, los invitamos, hermanos, a seguir añadiéndose a nuestras clases de hebreo y de griego bíblico y seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios los cuide y los guarde, Señor. Amén.